y nosotros hacemos cosas diferentes, por eso el servicio de hoy va a ser muy diferente. Y yo había planificado inicialmente desde diciembre no tener servicio en el día de hoy, pero, como saben, Dios nos mandó a abrir la iglesia todos los días, pues tuvimos que cambiar la señal. Entonces, Dios nos ha estado hablando. Ya llevamos una semana de oración y Dios ha estado presentándose, y ayer no fue la excepción, ayer fue algo precioso. Habíamos 10 personas llorando y algo que Dios ha estado mostrando, y ayer lo confirmó, ¿verdad? Miren, nosotros la iglesia, Dios nos está hablando de ganar almas, de salir a conquistar, ¿verdad? Pero cuando se habla de conquistar, ¿qué es lo primero que hay que conquistar? Para yo poder salir, ¿qué es lo primero que tengo yo de conquistar? Primero me tengo que conquistar a mí mismo, ¿verdad? Y segundo, nosotros prepararnos como un solo cuerpo de Cristo para poder salir unánime, junto y unánime a hacer la labor de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. O sea, nosotros no podemos salir por ahí uno pensando una cosa y otro otra, porque la gente se va a dar cuenta que no estamos organizados y que no hay comunión, la que tiene que ver entre nosotros. Y ayer hablamos de una forma tremenda, porque miren, ayer pasó algo aquí que nos llevó a esta situación. Hay personas en la iglesia que tienen necesidad y están pasando por situaciones difíciles, y a veces o porque se avergüenza o porque es muy orgulloso o orgullosa, no se atreve a expresarlo. ¿Sí? Y puede ser, y yo lo he visto así, que tú tengas una situación y tenga la persona que te puede ayudar al lado tuyo sentado todos los domingos, todos los viernes, y tú no lo sabes. ¿Por qué? Porque no puedes tener comunión con la persona, porque no hablas con tus hermanos, porque simplemente caminamos como robots, ¿verdad? Venimos a la iglesia, recibimos el servicio y nos vamos. Y es poca la comunión que tenemos entre nosotros. ¿Ven? Eso pasa. Eso pasa. Pero en la situación de ayer, también dimos el testimonio de una hermana en nuestra iglesia que en una reunión como ese sábado, ella llegó y testificó. Ella no dijo que estaba pasando una necesidad, ella simplemente testificó de la situación que estaba viviendo. Y ahí mismo en esa reunión surgió la... Se levantó alguien para ayudarle en su necesidad. Y hoy Dios la está bendiciendo de una forma tremenda, porque ella se atrevió a hablar. Bien, botó su orgullo, lo tiró hacia un lado y se atrevió a hablar. Si nosotros somos un pueblo, ¿cómo nosotros nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Y cómo nos llamamos cuando nos vemos? ¿Este es quién? Este es mi hermano. Este es mi hermano. Este es mi hermano de la fe. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice la Biblia? Cuando hay una necesidad, ayudamos a quién primero. ¿Para hermanos de dónde? De la fe. Y notamos, y la iglesia últimamente se está encontrando ayudando más al impío que al hermano de la fe. ¿Por qué el movimiento? Porque piensa que ayudando el de afuera, pues lo podemos atraer. Y es verdad, eso es una verdad. Pero Dios nos ha dado gente que son fieles, que son parte del cuerpo, y no nos preocupamos a veces si hay una necesidad dentro del cuerpo. Entonces es necesario que nosotros nos conozcamos. Bueno, no es decir, eres Fernando. Capaz sí yo sé que es Fernando, porque todo el mundo dice que es Fernando. Porque Fernando se siente ahí al frente y todo el mundo dice, el que toca la cosa esa, pues todo el mundo sabe quién es Fernando, ¿verdad? Porque él está ahí, que está activo. Pero posiblemente aquí hay un hermano que se sienta en una esquina por ahí, simplemente recibe el mensaje, que es parte de la familia, se siente parte de la familia, y la mayoría de nosotros no lo conocemos. Pero no sabemos su necesidad. Y Omar no está hoy, ¿verdad? Y a mí me llama la atención esto, yo no está, yo le voy a dar el testimonio. ¿Está Omarito sobre él? Ok. Omarito, como ustedes saben, ha testificado que él estuvo en el satanismo. Y él nos testifica a nosotros que en el satanismo ellos se reúnen y utilizan la estrategia de la Biblia, que la transformaron a su Biblia, para atraer gente
y para ayudar a la gente que está con ellos, que ellos también se llaman. Y ellos dicen que ellos se reunían y iban a la casa de alguien, de los que llegaba allí, y le ayudaban, trataban de resolverle sus necesidades. La pregunta mía es, ¿quién le va a decir a esa persona que le ayudaron? ¿Escuché bien lo que voy a decir? Me voy a bajar aquí para que... ¿Quién le puede decir a una persona que esa gente le ayudaron que el diablo es malo? ¿Quién se lo puede decir? Podemos ir con toda la palabra de Dios, podemos ir ahí. Si Dios no hace un milagro de lo que Él sabe hacer, la persona no nos va a recibir. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú le vas a decir a esta persona, esa gente no están bien, cuando ellos fueron los que le ayudaron a resolver una situación? Entonces la Biblia muestra muchas cosas a los discípulos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice que mientras que sufrían entre ellos todas sus necesidades, que se ayudaban unos a los otros. Y yo sé, y lo voy a decir aquí abiertamente, yo sé que la iglesia, muchas iglesias se han detenido en esa área, porque cuando se coge la voz, en la iglesia ayudan, empieza a llegar gente que solamente lo que quieren es la ayuda. Pero para eso está también la organización, que se hagan las cosas bien, saber a quién se va a ayudar. Ahora, Dios nos está llamando a unirnos y a conquistar. Si nosotros no podemos mostrar al mundo cuánto nos amamos entre nosotros mismos, no vamos a convencer a nadie. Pero no nos vamos a convencer. Pero voy a leer un capítulo, Salmo 32, y después les voy a informar qué vamos a hacer en el resto del servicio de hoy. Okay. Mira lo que dice el Salmo 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo corazón no hay engaño. Pero este es el texto. Este texto que quiero darles. Voy a leerlo completo, pero este es el texto que vamos a discutir en grupo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. ¿Mientras qué? Mientras callé. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano, sequedad de verano. Dice, y esto se lo hace delante de Dios, ¿verdad? Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones aquí, a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser, hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas áreas. ¿Tú eres qué? Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dice ahí, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La hermana Mayra decía que en una de las partes de la oración, que nos acerquemos a Dios y que Él se acercaría a nosotros. Amén. Día muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantar con júbilo todos vosotros los restos de corazón. Amén. No vamos a entrar en discusión del tema. Simplemente lo quise dar completo, pero ese versículo 3, mientras yo callé, envejecieron mis huesos. ¿Qué significa eso? Mucha gente puede decir, mientras no prediqué, mientras no testifiqué, muchas cosas, pero también, si seguimos leyendo, nos dice, mientras no hablé mi situación, ya sea pecado, mi situación, la que sea, tiene que empezar a hablar, usted tiene que empezar a hablar cosas de otra manera, no derrotas, sino historia del tiempo
Y usted se va a llevar una gran sorpresa. Si Dios está en medio nuestro, usted se va a llevar una gran sorpresa cuando usted pueda establecer y el pueblo pueda moverse. ¿Cuántas veces ha ido alguien de usted pidiendo oración, alguien pidiendo oración? Pero ¿cuántas veces usted le ha preguntado cuál es su necesidad? La mayoría de las veces oramos, y aún teniendo la opción de poder cubrir la necesidad, simplemente oramos y decimos que Dios mande maná del cielo. Y el maná Dios lo envió por medio de nosotros. Y a veces no ayudamos al hermano. Hello. Entonces esto, si verdaderamente nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros tenemos que aprender a ayudarnos unos a los otros. Y definitivamente sabemos que va a llegar alguien con otra intención, pero también sabemos que Dios se va a encargar de eso. ¿Alguien piensa en eso? ¿Alguien cree que ya se pasó de historia? ¿Usted cree que eso pasó la historia de que si uno no tiene una necesidad y no tiene los recursos, se metan 5, 10 hermanos, 15 hermanos a la casa y le ayuden a resolver la situación que tienen? Yo he visto la mano de Dios en esa labor. ¿Usted cree que una persona que tiene los recursos, aquí hay muchas mujeres que viven solas, pero tienen recursos, otras no tienen, pero muchas tienen el recurso, pero no tienen quien le haga el trabajo? La Biblia le llama menesteroso para eso. ¿Tú no crees que puede haber un grupo de personas que si pueda llegar y les puedan ayudar? Y otras situaciones más que pueden surgir dentro del pueblo, y porque no se sabe nada. ¿Cuánta gente está enferma y nunca se sabe en la iglesia que están enfermos? ¿Por qué? Porque no hay comunión. La comunión que debe haber y el seguimiento que debe haber a veces se pierde entre nosotros mismos. Y todo esto se lo digo para seguir diciendo a la iglesia que cuando hacemos la visión que Dios nos da a nosotros, para mí es un regalo para nosotros la iglesia, porque uno de los problemas más grandes que tienen todas las iglesias, donde quiera que tú vayas, es el problema del seguimiento. Por eso no sabemos a veces que hay un hermano enfermo por allá, que hay necesidad, porque no hay un seguimiento. Pero cuando nosotros hacemos los grupos de crecimiento, si tenemos 30 grupos de crecimiento, ¿cuántas personas están dando seguimiento en la iglesia? Mira a ver si son 30 grupos a 10 personas, ¿cuántas personas tienen la responsabilidad de dar seguimiento? Ahí tienen un grupo de crecimiento en esas dos filas. Ahí hay 7 personas que van a tener un sentido de propiedad entre ellos mismos. Y Ruth tiene una necesidad. O Ruth, por alguna situación, no pudo comunicarse con alguien en la iglesia, pero Ruth faltó por 2 semanas en la iglesia porque no pudo llegar por su trabajo, por ser enfermo, alguien en alguna situación de su casa. Y hay casi 400 personas aquí. Y yo puedo mirar al altar y decir, oye, Ruth hace 2 semanas porque ya es visible, porque está en el ministerio. Pero si una persona que no está ahí, posiblemente ni cuenta yo me doy. Pero Mayra se va a dar cuenta. Y ese grupo completo se va a dar cuenta de que ella le pasa algo. Y ellos son los primeros que se mueven a averiguar qué le pasa. Informan a su liderato qué le pasa. Entonces ahí hay un movimiento de seguimiento. No es uno por grupo. Ahí hay 10 personas, son 10 personas, no es seguimiento entre ellos mismos. Entonces el sistema de seguimiento en la iglesia mejora un 100%. ¿Alguien dice en eso? En un 100%. De una iglesia que tenía una persona nada más o una pareja en la iglesia tratando de darle seguimiento a toda la iglesia. Entonces, en lo que hemos hablado por mucho tiempo, que es el sistema de ser mucho más efectivo con mucho menos esfuerzo. ¿Eso será sabiduría de Dios? Pregunto. Ok.